Hola, ¿cómo estás? Hoy calculamos la integral de la siguiente función. En esta ocasión tenemos la función 3 seno de y por coseno de y entre la raíz de 1 menos 2 seno cuadrado de y todo eso diferencial de y. Y para poder resolver esta integral es necesario hacer un cambio de variable. En esta ocasión el cambio de variable va a estar en esta parte de aquí. A esto le vamos a llamar u. U entonces es igual a lo que hay dentro de la raíz, 1 menos 2 seno cuadrado de y. Recuerda que cuando hacemos un cambio de variable es necesario sacar su derivada, que para sacar la derivada de esta función no tenemos una forma inmediata, entonces vamos a reescribir nuestra función de este lado y de este lado vamos a sacar la derivada. Este seno cuadrado también lo podemos representar como seno de y todo elevado al cuadrado. Cualquiera de estas dos formas es equivalente, únicamente lo hago así porque vamos a utilizar una fórmula que nos favorece más ponerlo de esta forma. Entonces, en esta parte, para derivarlo, hacemos otro cambio de variable. En esta ocasión, a lo que está dentro del paréntesis le voy a llamar con alguna otra letra. ¿Qué te parece? La W. W es igual a seno de y. Cuando nosotros hacemos un cambio de variable, en automático tenemos que sacar también su derivada. Y nosotros sabemos que la derivada del seno de y es el coseno de y diferencial de y. Ahí está. Entonces, vamos a reescribir esta función. U es igual a 1 menos 2 veces esto que nosotros lo llamamos W y está elevado al cuadrado. Al final de cuentas, esta parte de aquí tiene la forma de W a la n o W con un exponente. Entonces, esta parte de aquí la vamos a derivar con la siguiente fórmula. Existe esta fórmula que nos dice que si tú tienes W a la n, hago los cambios de variables o pongo con la letra W, esto se resuelve como n por W a la n menos 1 por dw. Entonces, de este lado vamos a sacar la derivada de u, que la derivada de 1 nos da 0, ya no ponemos nada. El menos 2, como es una constante que está multiplicando esta parte, lo vamos a dejar igual. Y enseguida sacamos la derivada de w cuadrada, que nos dice que pongamos n, w a la n menos 1 por dw, que n es el exponente, entonces ponemos 2. Enseguida ponemos w a la n menos 1, n que vale 2 menos 1, nos queda 1 o podemos no poner nada en el exponente y nada más ponemos dw. Enseguida, este menos 2 con este 2, nos queda que dw es igual a menos 4 w por dw. Y en el siguiente paso podemos sustituir w y dw por lo que valen en este lado, para que nos quede que 4 por w, que w es seno de y, por dw, que es coseno de y, vamos a ponerlo sin paréntesis. Al final de cuentas se están multiplicando también. Coseno de w, coseno de y, perdón, y todo esto de y. Todo esto lo hice, aquí me estoy equivocando de variable, es du, porque estábamos sacando la derivada de esta función. Entonces, todo esto lo hice únicamente para encontrar la derivada de u. Nos dice entonces que la derivada de u es menos 4 seno de y por coseno de y
Y todo eso por diferencial de y. Enseguida vamos a reescribir la función utilizando términos de u. Entonces nos queda en la parte de arriba 3 seno de y, coseno de y, por dy entre la raíz de todo esto que nosotros lo nombramos u. Y enseguida, en la parte de arriba todavía tenemos variable y tenemos también diferencial de y. Como yo escogí una nueva variable, todo debería de estar en términos de u. Entonces vamos a apoyarnos con la derivada. Si tú te das cuenta, este seno de y, coseno de y es este mismo que aparece aquí. Entonces podemos despejarlo. Al final de cuentas, únicamente vamos a quitar el 4 para que nos quede du entre menos 4 es igual a seno de y, coseno de y. Entonces, en el siguiente paso, en lugar de poner todo esto, que es esto de aquí, vamos a poner nada más lo que vale en términos de du y nos queda de la siguiente manera. Es la integral de 3 por menos du entre 4 y todo dividido entre la raíz de u. Enseguida podemos sacar la constante 3 para que no nos estorbe y que nos quede como 3 veces la integral de menos du entre 4 y en este lado la raíz de u. A la raíz de u le vamos a poner un 1 abajo para poder hacer la ley, donde multiplicamos extremos con extremos y los dos de en medio. Vamos a mover estas derivadas hacia abajo para que no nos quiten espacio. Aquí está. Y nos queda entonces menos du por 1, menos du, y 4 por raíz de u, 4 raíz de u. Y enseguida queda de este lado el 3 y al final de cuentas, como este 4 también es una constante, recuerda que lo podemos sacar de la integral para que nos quede únicamente menos du entre 4, entre raíz de u, perdón. Y este menos de aquí, al final de cuentas, también lo podemos sacar y desaparece de esta parte. Y únicamente nos queda como du entre la raíz de u. Nos queda entonces menos 3 cuartos. Y para integrar esta parte, primero el que está con exponente o que está con raíz, lo vamos a pasar a exponente con fracción. Recuerda que si no tiene nada, ningún subíndice la raíz, es como si tuviera un 2 y la u lleva un coeficiente 1. Esto lo podemos hacer porque existe una regla que nos dice que si tenemos raíz m de xn, esto se puede representar como x a la n entre m. O sea, esto sería como u a la 1/2. Y ahora lo vamos a pasar hacia la parte de arriba, cambiando su exponente a negativo, para que nos quede u a la menos 1/2 de diferencial de u. Enseguida vamos a aplicar esta fórmula para u a la n, que nos dice que es u a la n más 1 entre n más 1, para que nos quede menos 3 cuartos de u y n más 1 sería menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1. Y únicamente vamos a resolver esa resta de fracciones que menos 1/2 más 1 podría ser, o 1 equivale a 2/2, son fracciones equivalentes,
Dejamos únicamente el 2 y menos 1 más 2 nos queda un medio positivo. Entonces esto es menos 3 cuartos de u a la 1 medio y todo entre 1 medio también. Ahora, al término que está en la parte de arriba, le podemos agregar un 1 para aplicar la ley de extremos con extremos y los del medio, para que nos quede u a la 1 medio por 2, nos queda 2u a la 1 medio entre 1 por 1, 1. En el siguiente paso, realizamos la multiplicación de fracciones, queda menos, y 3 por 2 nos da 6, y 4 por 1 nos da 4 por u a la 1 medio. En el siguiente paso podemos simplificar, sacamos mitad y nos queda menos 3 medios, y este u a la 1 medio podemos regresarlo a raíz con la misma ley de los exponentes para que nos quede raíz cuadrada de u a la 1. O podemos quitarle el subíndice a la raíz y el exponente 1 representa exactamente lo mismo. Por último, esto queda como menos 3 medios de la raíz de u, que nosotros lo escogimos desde el principio como 1 menos 2 seno cuadrado de y. Entonces esto es raíz de 1 menos 2 seno cuadrado de y. Y como estamos hablando de integrales indefinidas, lleva la constante de integración más c. Y este sería el resultado de este ejercicio. Como ves, no está tan complicado, pero en ocasiones se hace grande por todas las identidades o las fórmulas que utilizamos, pero realmente no está tan difícil. Entonces, aquí está el ejercicio completo. Si todavía te quedó alguna duda o necesitas ayuda con algún ejercicio en especial, únicamente déjalo en los comentarios. Espero haberte ayudado. Nos vemos la próxima. Suerte, cuídate y adiós.